Buenos días, hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Ella es Ingela, yo soy Derek. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra en este día. Te pedimos, Padre, que nos dirijas y que podamos atesorarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a leer. Vamos a pedir a Ingela que lea Romanos 8. Vamos en el 18. Hoy día vamos a leer del 18 al 27. Ok. Dice así. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Hasta el 27? Ya, falta uno. Y que el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Muy bien, hasta ahí hoy día. ¿Se acuerdan que en el capítulo 8 habíamos visto que empezó a hablar de la labor del Espíritu? ¿Cierto? ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Y fíjense que acá, en el 23, lo que acabamos de leer, habla de las primicias. A ver cómo dice esa versión, Ingela. Dice que tenemos, la Reina Valera dice, tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué versículo era, perdón? El 23. Ya. Aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Claro, como una muestra, dice ahí, anticipada de la gloria futura. ¿Qué es lo que son las primicias en el campo? ¿Tú sabes? Son los primeros frutos de una temporada, ¿ya? Entonces, acá hace ese paralelo, Pablo, ¿ya? Es como que dice como que tuviéramos los primeros frutos, las primicias. Y aquí dice la otra versión, lo pusieron como una muestra anticipada, ¿ya? Entonces, fíjense que recordemos ahí el 17, que no lo leímos ahora, que era como terminamos la semana pasada. Dice que el Espíritu también nos recuerda que somos hijos, ¿no es cierto? Nos ayuda a clamar, Abba Padre, decía el 15, ¿ya? Nos da esta seguridad de la adopción. Dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y somos herederos. Y también habla ahí que está el sufrimiento, padecemos juntos, ¿no es cierto? Y también seremos glorificados con Él. Entonces, fue la experiencia de Jesucristo también, ¿cierto? El sufrimiento y la gloria. Pasó por ambas cosas. Entonces, nuestra también será. A ver, vamos viendo algunos versículos, Ingela. Búscate primera de Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Ya. Entonces, habla ahí también Pedro, en este caso, otro apóstol, de la gloria, ¿no es cierto?, que recibiremos, y también habla del sufrimiento. Entonces, a ver, ¿en qué tiempos están esas cosas? ¿Cuándo es el sufrimiento? Ahora. Es
ahora, en el presente, ¿cierto? Por eso dice también aquí Pablo en el 8:17, padecemos juntamente con él, presente. ¿Y cuándo es la gloria? La gloria futura. Futura, ¿cierto? Porque también aquí decía, para que juntamente con él seamos glorificados. Y ahí Pedro también dice eso, ¿cierto? O sea, la gloria está en el futuro. ¿Mm? Y el sufrimiento está en el presente. ¿Mm? Entonces, ahí es interesante porque vamos a ver en este párrafo que están los tres tiempos principales. ¿Cuáles son? Pasado, presente y futuro. Pasado también. Vamos a ver dónde descubrimos que está el pasado, en lo que acabamos de leer, ¿ya? Entonces, esta gloria habrá de revelarse, dice el 18. ¿Mm? Gloria venidera. Dice, ¿no es cierto el 18? Las aflicciones, ¿en qué tiempo son? En el tiempo presente, ¿ya? Y habla de una gloria venidera, es decir, en el futuro. En el futuro. A ver, 2 Tesalonicenses 1:10. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Entonces, ahí, en otra carta, Pablo dice que la gloria también nos tocará a nosotros. Seremos cambiados. Veamos qué dice Primera de Juan, otro apóstol, Primera de Juan 3:2. Ya hemos visto a Pablo, a Pedro y también a Juan. Primera de Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, esta ¿no es cierto?, tensión, que ya lo mencionamos veces anteriores, que tenemos entre el presente, en que ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos, ¿no es cierto?, recibido esa transformación, la gloria. Todavía no somos iguales a Cristo, Claro. pero dice, recibiremos eso. De hecho, esa es la parte que entendemos de la gloria futura, pero en realidad no sabemos todo. Fíjate cómo dice el 18, ¿se puede comparar los sufrimientos del presente con la gloria venidera? ¿Qué decía el 18? No. No. Que es mucho ¿Por qué? más lo demás. Porque ahora sufrimos poquito y después mucho. Claro. Ahora nos parece mucho sufrimiento, pero dice que lo que vendrá la gloria es algo que ni siquiera se puede comparar, es algo muy superior, como que sobrepasa todo, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo podemos encontrar en la vida de algo así? Bueno, tú todavía no sabes, pero son los hijos. Porque los hijos cuando llegan, dan harto trabajo, pero es mucho mejor lo que uno recibe por tener un hijo. Entonces, digamos, la bendición de tener un hijo es muchísimo mayor que el costo que puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, no, bueno, compara el sufrimiento, que nos puede parecer terrible, pero dice que no es comparable, ¿ya? Está a otro nivel, podríamos decir, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Quién más sufre? ¿Sufrimos los hijos de Dios nomás o alguien más sufre? Yo creo que todos. No, porque el texto, ¿qué dice el texto? 8:19. ¿Alguien más sufre? La ¿no? creación. La creación. ¿Ya? ¿A qué se refiere la creación? ¿Qué entendemos acá? Como los animales, las plantas, la tierra, el cielo. La tierra, ¿no es cierto? El mar. Las montañas, el mar. Toda la creación. Podemos entender todo menos los seres humanos, ¿no es cierto? Porque hijos de Dios son seres humanos. Entonces, eso es interesante porque, claro, Pablo, esto podría tener también perspectiva más allá de la tierra, ¿cierto? Pero en realidad Pablo no sabía. Lo que sí, ¿no es cierto? La tierra, podríamos decir, ¿no es cierto? Génesis 3:17. A ver, ese es un verso. Génesis 3:17, quizás los que continúan ahí.
Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Ujú. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Sigo, ¿verdad? Ya, sí, sí, por lo menos uno más creo, cuando habla de qué producirá la tierra. Te producirá espinos y cardos, aunque Mm. comerás de sus granos. Fíjese lo siguiente, que la tierra también fue maldita por el pecado del ser humano, ¿cierto? Incluso, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero es como que en este sentido, acá estamos juntos con la tierra, ¿ya? Está el sufrimiento desde el primer inicio, desde que el pecado, ¿no es cierto? Las consecuencias del pecado del ser humano también las está pagando la tierra todo este tiempo, desde la creación, ¿ya? Y también va a ser liberada. De eso es junto con nosotros. Eso es lo que podemos ver. Entonces, la creación pareciera que fuera una persona aquí o no, ¿cierto? ¿Qué dice aquí de la creación? Por ejemplo, en el 19. 19. A ver, busca ahí qué es lo que, a qué se refiere la creación. ¿Qué es lo que dice que tiene? O sea, dice, pues toda la creación espera con anhelo. Ya. Espera con anhelo, ¿no es cierto? Aquí dice un anhelo ardiente, ¿ya? Por eso digo que es como que fuera una persona, porque las personas podemos esperar, Personificación. es una personificación, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dice también que fue sujeta, ¿no es cierto?, a la vanidad, que será libertada de la esclavitud en el 21, ¿ya? Y la creación gime a una, dice el 22. Toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. A ver, lee el 22 aquí. Léelo. ¿El 22? Ujú. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuvieras dolores de parto. Ujú. Entonces, está esto de la personificación. Pero en el Antiguo Testamento también, o sea, los israelitas también entendían esto, ¿no es cierto? Y hay referencias en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 96. Salmo 96, 11. A ver. Que los cielos se alegren y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. ¿Ves? De nuevo es como una personificación. Es como ¿Verdad? que el cielo, la tierra cantaran, ¿cierto? Exprese sus Los alabanzas. pajaritos cantan. Sí, ¿ya? Que los mares, decía ahí, ¿no es cierto? La tierra, el mar, no ¿Verdad? solamente los pajaritos. ¿Ya? Los Entonces, cielos. en el 20, qué es lo que le pasó a la creación en el 20? Aquí ya habíamos leído Génesis, pero Quedó sujeta a la maldición de Dios. quedó sujeta a la maldición de Dios. En la Reina Valera dice, fue sujetada a vanidad, no por su voluntad. Ella no quería, ¿no es cierto? ¿Ya? No por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, esta declaración de maldita la hizo Dios, ¿cierto? Según lo que vimos. Y es como sujetar a vanidad, ¿no es cierto? Es como que no logra, ¿no es cierto?, cumplir con su propósito. ¿Te acuerdas en qué libro se usa mucho la palabra vanidad? En Eclesiastés. En Eclesiastés, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, de alguna manera es como algo que no logra completarse. No logra cumplir con el propósito para al que fue hecha. Y esto es por esta declaración, ¿ya? De maldita. Pero también dice que tiene esperanza, ¿cierto? Y entonces el mismo que la maldijo La va a librar. le da esperanza de liberación. Y ahí está el 21. ¿Qué es lo que está en el futuro? Porque, ¿te acuerdas que te dije dónde está el pasado aquí? ¿Viste que recién pasó el pasado? La maldijo.
claro, claro. La claro. sujetó a maldición o a vanidad. Verdad. Ahí estaría el pasado. Eso está es algo que está en el pasado. Y ahora viene el futuro. Y el futuro, Con gran esperanza. en el 21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Claro. Entonces está esperando, claro, como que fuera una persona, ¿no es cierto? Esperando Sí. ya su liberación. ¿Mm? ¿De qué va a ser liberada? De la corrupción, ¿no es cierto? De la descomposición, como dice ahí. Y Aquí dice la esclavitud de corrupción. ¿Mm? Aquí dice liberada de la muerte y la descomposición. De la muerte y la descomposición. Entonces, aquí podemos ver si algo, porque está la esperanza, ¿no es cierto?, de esa liberación. ¿Y no te parece que eso tiene que ver con un poco con el parto? ¿Qué pasa en un parto? La mujer, ¿no es cierto?, como dice acá, tiene dolores de parto. Sí. Está sufriendo. Pero tiene una esperanza que nazca, ¿cierto? La guagua. Sí, y cuando nace, Cuando nace, ya no sufre. ya no sufre. O sea, es mucho mejor esa bendición, ¿no es cierto? Y como que se olvida de todo el sufrimiento. ¿Mm? Entonces, la creación, como dice acá, vamos a decir la naturaleza. ¿Vemos signos de corrupción hoy día o no? ¿Qué crees tú? O sea, sí. A ver, por ejemplo. El smog. Ya, por ejemplo, el aire sucio. O el ¿Qué plástico más? en el mar. Claro. El petróleo en el mar también. Ya, también. También hay como animales que tienen plástico como... Ya. Está bien todo eso. Pero fíjate que esas cosas que tú dices son del siglo XX en adelante. ¿Y los otros 19 siglos? ¿Será que recién ahora? ¿Te gusta ir a ti a la naturaleza? Sí. ¿Cierto? En general nos gusta ir al aire libre, buscar un lugar. ¿Qué lugares puede ser? Debajo de un árbol. Puede ser, claro, en un bosque donde hay árboles, puede ser un lugar donde hay pasto, puede ser en una playa, ¿cierto? Quizás hay rocas al lado del mar. Hay muchas cosas que nos gustan. ¿Y te has fijado que hay gente como que dice que la naturaleza fuera perfecta? ¿Cierto? O sea, ¿Sí? hay gente que como que, la naturaleza como que no fallara, como que fuera perfecta, pero o sea, no es tan así, po. Más allá de la contaminación, que eso es verdad, ¿qué otras cosas hay en la naturaleza? Por ejemplo, hay destrucción por distintos efectos naturales también, ¿no es cierto? Sí. Por es que lo llamamos así. Igual como el hecho de descomposición, ¿Ya? de que no es como que por ejemplo, las plantas sean eternas. No, pero por ejemplo, erupciones volcánicas, inundaciones. ¿Acaso no mueren animales y plantas en eso? Sí. ¿Ya? Qué sé yo, marejada, tsunami, terremoto. Eso han existido de antes del plástico y de... ¿no es cierto? Entonces, en Génesis leímos que Dios maldijo la tierra por culpa del pecado del hombre. Sí. Entonces, cuando un animal se come a otro, cuando sí. ¿acaso es como que los animales son buenos? No, también hay muerte, hay cosas, ¿ya? Hay un animal que es un insecto que se come la cabeza de su pareja para poder tener un bebé, una cuestión así. Bueno, imagínate, hay cosas que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en la naturaleza, que no están bien. O sea, la naturaleza, si pensamos un poco, nos podemos dar cuenta que no es algo perfecto, ¿ya? Entonces, cuando hay gente que adora a la naturaleza prácticamente, eso está mal, porque según lo que nos enseña aquí la Biblia, en realidad la naturaleza también fue maldita y sujeta, ¿no es cierto?, está esclavizada en corrupción. Entonces, no todo es tan hermoso, ¿cierto? Y dice que está esperando, ¿no es cierto?, esta liberación de los hijos de Dios, y dice aquí que va a ser, está esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios
¿ya? Y va a ser liberada junto con los hijos de Dios. ¿Mm? Es como parecido a nosotros, porque Dios nos hizo perfectos, por ejemplo, físicamente, pero nuestra naturaleza pecaminosa no se porta muy bien. Claro. Veamos Isaías 65:17 o 66:22. Isaías 66:22. Porque ya en el Antiguo Testamento hay declaraciones de Dios, revelaciones en este sentido. ¿Mm? 22. Tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Fíjate que al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a sus hijos les había prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, pero una reforma de la actual, incluido con los hijos, con sus hijos, ¿ya? Veamos, por ejemplo, Isaías 35:1. Aquí tenemos varios pasajes en Isaías. Okay. Isaías 35:1. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. ¿Ve? Isaías 11:6. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Entonces, no habrá daños, como si los vemos en la naturaleza hoy día. Es parte de la creación, ¿no es cierto?, transformada que Dios ha prometido. Jesús mismo, ¿no es cierto?, habló de un nuevo nacimiento. Veamos Mateo 19:28. 19. Mateo 19:28. Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores también, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, cuando el Señor se siente en su trono, va a haber una renovación de todas las cosas. Una renovación de todas las cosas, también de la creación. ¿Ya? Pedro, a ver, Hechos 3, 19 al 21. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí Pedro? ¿No es cierto? En su predicación dice que cuando el Señor Jesús, Él prometió volver y habrá una restauración de todas las cosas. Es lo mismo que aquí, en otras palabras, Pablo dice la liberación, ¿no es cierto?, de todas las cosas, de toda la creación de esta corrupción. ¿Ya? En otro lugar habla de reconciliación, en Efesios 1:10, por ejemplo. Efesios 1:10. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Todas las cosas, ¿no es cierto? Las reunirá bajo el poder de Cristo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, que también se describen en Apocalipsis, ¿no es cierto? Apocalipsis 21,
22. A ver si es esa la... ¿Puede ser? Sí. 21-22, ok. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Ujú. Bueno, en realidad es Parece todos que no los era capítulos, ¿ah? Los capítulos 21 y 22 hablan de tarea. un cielo, sí, tarea, Está. cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Eh, donde se renuevan todas las cosas. Segunda de Pedro 3:13. A ver, Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro. Segunda. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿De qué va a estar lleno? De justicia, de la justicia de Dios. Va a estar en armonía, como vimos esto en Isaías, ¿no es cierto? Del león con el cordero, con un niño, en paz, con gozo, con tranquilidad, con seguridad. Entonces, un cielo y una tierra transformadas, ¿ya? Donde ya no va a estar, ¿no es cierto?, las cosas negativas, el sufrimiento, ¿ya? Entonces, la creación, lo que Dios creó, va a ser también redimido, liberado, ¿no es cierto?, glorificado, igual que sus hijos. ¿Mm? Igual que sus hijos. Eh, entonces, ahora, exactamente cómo va a ser, no sabemos. No sé. Hay algunas descripciones, pero lo importante físicamente, yo creo que mejor no especular mucho, porque no hay que olvidarse que, ¿no es cierto?, hay mucho también de poesía, de cosas que nosotros no podemos entender todavía, porque estamos en este cuerpo material, sujeto al tiempo, no podemos entender, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, lo que dice Pedro ahí, que va a ser cielo, tierra nueva, donde no habrá ni más llanto ni más dolor, como dice Apocalipsis, ¿ya? Y sí va a haber justicia, paz. ¿Y qué es lo que pasa con la creación, ¿no es cierto? En el 22, que dice que gime a una. Así dice aquí la Reina Valera. ¿Cómo dice aquí el 8:22, Ingela? Me quedé en segunda de Pedro. Sí. Aquí. 8:22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera Gime dolores. Gime como los dolores de parto. ¿Ya? Entonces, y gime hasta ahora. ¿No es cierto? Está esperando el futuro, ¿no es cierto? En el futuro esta redención que va a venir, ¿ya? Pero también los seres humanos, ¿no es cierto? Los hijos de Dios. A ver, porque aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entre el 18 y el 22, después de decir, ¿no es cierto?, que las aflicciones de este mundo no tienen nada que ver con la gloria futura, habló bastante de la creación, ¿cierto? Y ahora aquí del 23 en adelante, ¿de quién habla? De nosotros. Claro, de los hijos de Dios, ¿ya? Sí. Porque dice, y no solo ella, es decir, no solo la creación gime, sino que también los creyentes gemimos. los creyentes, ¿no es cierto? Y fíjense que gemimos, ¿ya? Pero a pesar de que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos en nuestro interior. Sí. Entonces, estamos atrapados en esto, ¿no es cierto? De el tiempo presente, el Señor ya nos ha dado su Espíritu, que nos declara que somos hijos de Dios, ¿ya? Él ya nos ha justificado, pero, ¿no es cierto?, son estas primicias todavía. Todavía no ha llegado la redención de nuestro cuerpo. A ver, Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. También leí el 23. Sí, hay frutos, ¿no es cierto?, del Espíritu. Y entre ellos, la paz, el gozo o alegría,
¿no es cierto? Pero tenemos esperanza, pero también en este tiempo tenemos dolor, ¿cierto? Ujú. Hay sufrimiento, porque estamos esperando, dice aquí el 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ujú. Si bien nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, todavía nuestro cuerpo no ha sido transformado, ¿no es cierto? Hay una parte que todavía no se ha completado. Ujú. Eh, a propósito esto de las primicias, ¿ya? Hay una fiesta que está allá en el Antiguo Testamento y que los judíos, la religión judía, la De celebra la hasta el día primera de hoy. cosecha, algo así se llama. Claro, se llama la fiesta de las semanas, ¿ya? Que tiene que ver con las primicias, las primeras cosechas. Y coincide, es la misma fecha del Pentecostés. ¿Te acuerdas que estaban reunidos en Jerusalén y había gente de todos lados que habían ido a celebrar esa fiesta a Jerusalén? Y por eso había gente que escuchó hablar sus idiomas. En Hechos lo vemos, ¿ya? Y eso coincide con el Pentecostés. No es Entonces, coincidencia. bueno, no es coincidencia, pero te digo, es la misma fecha. Ujú. Entonces, tenemos las primicias del Espíritu. Ahí Ujú. está la no coincidencia que dices tú, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasó en Pentecostés? Llegó el Dios, Espíritu. claro, derramó su Espíritu. Entonces, pero es una primicia, ¿ya? Es la primicia, es el primer fruto, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que nosotros, a pesar de eso, ¿no es cierto?, gemimos. ¿Por qué gemimos? ¿Por qué sufrimos? Espera, una pregunta. Ya. Pero los apóstoles ya tenían el Espíritu antes, ¿o no? Eh, Yo creo que sí, porque si no, ¿cómo iban a hacer? no, pero el hecho en que Dios derrama su Espíritu es ahí. ¿Mm? Porque antes estaba Jesús con ellos. Ujú. Y Jesús se fue y dijo, yo me voy, pero les daré otro consolador. Pero ¿Ya? y Pablo no estuvo con, o sea, Pablo es después, po. en su encuentro sí, Pablo es después que el curso de Claro, Pentecostés. pero claro, si Pentecostés son 50 días después, entonces Pablo vino después, un par de ¿Cuándo? años después. Ah, ¿Mm? ok. ¿Y estuvieron 50 días solos? O sea, estaban reunidos ellos. Bueno, ahí tú tienes que leer Hechos, ya no te apartes del tema. Perdón. Pero hay estos gemidos interiores, dice, ¿no es cierto?, el 23. ¿Ya? ¿A qué se deben estos gemidos interiores? ¿Qué crees tú? ¿Por qué tenemos este sufrimiento interior? O sea, por ejemplo, las tentaciones y todo eso. Ya, cuando, ¿no es cierto?, cuando la naturaleza pecaminosa nos quiere hacer caer de nuevo en un pecado, o incluso caemos, ¿cierto? Sí. Por eso sufrimos. Ujú. También sufrimos por nuestra debilidad física, también, ¿ya? Porque nos morimos. Está la muerte presente, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿te acuerdas de estas dos palabras? Soma y sarx, Ya no. en griego. Soma es cuerpo, el cuerpo Eso. físico, y sarx es la carne, la naturaleza La pecaminosa. naturaleza. Ok. Sufrimos por todo eso. Y estamos esperando entonces, dice, nuestra adopción como hijo, ¿ya? Nuestra redención corporal, en que seremos transformados a la imagen de Jesucristo. A ver, Filipenses 3:21, ¿puedes buscarlo? Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, transformará, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5, 2 al 4. Segunda de Corintios 5, 2 al 4. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. No, entonces no es eso. ¿No? Según, Ay, estoy en primera, perdón. Segunda de Corintios Y ahora sí. 5, 2 al 4. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva.
Pues si nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos otro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Fija, entonces el Espíritu nos da esa garantía, pero todavía no está consumado esto del el nuevo cuerpo, ¿no es cierto? Y dice el 24, ¿no es cierto? En esperanza fuimos salvos. Ahí está el pasado nuevamente, ¿ya? Pero la esperanza es algo para el futuro. Dice, es algo que uno espera. Estamos esperando entonces esta liberación total, la liberación, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. ¿Y cómo es esta esperanza? 25. La esperanza, dice, explica, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo que uno no tiene asegurado, o sea, que uno no ve, ¿cierto? Es una seguridad, pero que uno no lo ve. Entonces, ¿cómo hay que esperar? 25. Con paciencia y confianza. Con paciencia y confianza, ¿ya? Especialmente, ¿no es cierto?, con paciencia. Pero hay que esperarlo, ¿ya? Entonces, cuando acá hay dos posibles extremos, que cuando uno como que se le olvida que está esperando, ¿cierto? Y se concentra en el mundo en el... Claro, entonces ahí estaría mal, ¿cierto? Sí. Porque dice acá, en esperanza fuimos salvos. Y esperamos lo que no vemos. Pero por otro lado, no hay que desesperarse, hay que tener paciencia. Entonces, los dos extremos están mal, porque si uno no lo espera, entonces es como que no... como que se conforma a este mundo nomás, ¿cierto? Pero si uno quiere que las cosas sean ya, y no tiene paciencia, eso tampoco está bien. tampoco está bien, ¿no es cierto? Porque Dios tiene control de todo, de la historia. Entonces decirle a Dios que haga las cosas ahora también es como una falta de respeto, ¿cierto? Dios no nos dice, ya no decimos, ya apúrate Dios, apúrate. No, hay que tener paciencia, porque Dios ha obrado a lo largo de toda la historia, no solamente en nuestra vida. Claro. Él viene cuando Él quiera, no cuando nosotros. Claro, no cuando nosotros digamos. Entonces, y bueno, y finalmente del 26 al 27 vuelve a hablar de un ministerio del Espíritu, ¿ya? ¿Te acuerdas qué cosas hacía el Espíritu? En lo que leímos en el capítulo 8, ¿qué cosas hace el Espíritu? Por ejemplo, nos capacita, nos ayuda a tener frutos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Nos da seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Y ahora qué hace el Espíritu en el 26 y 27? ¿Qué es más la hace? garantía. ¿Ya? O sea, claro, pero él no se refiere ahí 26 y 27. Al 26. ¿Qué más hace el Espíritu con nosotros? En nuestra debilidad. O sea, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos. En oración por el Espíritu Santo, ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Ya? Eso dice. Sí, claro. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De la oración. De que el Espíritu pide por nosotros, porque nosotros no sabemos qué pedir. Claro, entonces, ¿es necesario el Espíritu para poder orar, crees tú? Sí, obviamente. Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? No es obvio, pero ¿por qué está aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Porque nosotros no sabemos qué pedir. Claro, porque nosotros no sabemos qué pedir. Y el Espíritu sí sabe la voluntad de Dios, ¿no es cierto? De Dios Padre. Y entonces Él como que ora con nosotros, intercede por nosotros. ¿Y cómo? Aquí dice con gemidos indecibles. Eso significa como clamor, ¿no es cierto? Gemido, pero que no es con palabras. Indecible, que no se dicen. ¿Cierto? ¿Cómo dice ahí dentro del 26? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ya, eso está como explicado. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué somos débiles? ¿No es cierto? Porque estamos en un cuerpo débil.
Claro, y porque estamos en esta situación de que tenemos el espíritu, que es la primicia, pero todavía estamos en un cuerpo débil, todavía existe, ¿no es cierto?, esta naturaleza pecaminosa, existe el pecado, existe el sufrimiento, entonces somos débiles. ¿Mm? Y también somos débiles porque no sabemos mucho, po. No sabemos qué pedir, dice, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, en ese sentido, también somos débiles, porque no sabemos qué pedir. ¿Mm? Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que no sabes qué pedir? ¿Qué será lo mejor pedirle a Dios? Ujú. ¿Podrías dar un ejemplo? Mm. O sea, tal vez no como en una situación específica, pero a veces pasa que uno quiere orar y no sabe qué decir en la oración, así como literalmente. No, pero cosas prácticas. Por ejemplo, ¿qué hace el ser humano? Por ejemplo, a veces se cambia de ciudad, o se cambia de trabajo, Claro. o por ejemplo, quiere, ¿no es cierto?, tomar alguna decisión. Y a no sabe. veces no sabes qué es realmente mejor. ¿Mm? Incluso, por ejemplo, si estamos pasando por un sufrimiento, podríamos hasta decir, ¿qué es mejor orar? Que Que se Dios vaya nos el- saque del sufrimiento, claro, Claro, o que nos ayude a soportarlo. Claro, porque al ¿Mm? final el sufrimiento al final de alguna manera nos va a hacer bien. Como de hecho después vamos a leer eso la próxima semana. Claro, entonces el tema es que, pero quisiéramos quizás evitarnos, ¿no es cierto?, el sufrimiento. ¿Mm? Sácame de este problema. Entonces, pero, ¿no es cierto?, el Espíritu gime con nosotros. ¿Mm? Eso le Gime pasó con a nosotros. Moisés. Intercede por nosotros. ¿Mm? Entonces, en la oración son necesarias las tres personas de la Trinidad. Sí. ¿No es cierto? ¿A quién le oramos? A Dios Padre. Le oramos a Dios Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con ayuda del Espíritu Santo. Con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ¿no es cierto?, intercede por nosotros también. Jesús intercede ante el trono, ante el Padre, para que el Señor no nos considere nuestro pecado. Y Él dice, ¿no es cierto?, yo morí por ello. El abogado. Claro. ¿Y el Espíritu en qué sentido intercede? Nos ayuda a orar. ¿Ya? Nos muestra la voluntad de Dios. ¿Mm? Podemos decir quizás que, ¿no es cierto?, que Jesucristo está en el trono, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros ante Dios. Y el Espíritu, ¿no es cierto?, intercede respecto en nuestro corazón, en nuestro interior, ante Dios, de acuerdo a su voluntad. Es tan complicada la Trinidad. Es que no lo podemos entender perfecto, porque tres personas, pero es una, ¿no es cierto? Sí. Es eterno Dios. Entonces ya eso, el hecho de que no esté sujeto al tiempo, ya nosotros no lo podemos entender. ¿Ya? ¿Y quién es el que escudriña el corazón? Ahí dice el 27. Voy a mirar en vez de... Sí, el Padre. El Padre, ¿cierto? Bueno, en esa versión dice tal cual el Padre. La Reina Valera dice, más el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, si está mencionando al Espíritu aparte, es porque es Dios Padre. Claro. ¿Ya? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Mm? Entonces, no estamos solos y necesitamos al Espíritu para saber cómo orar. ¿Mm? ¿Qué pedir? Incluso dice que sin palabras. ¿Ya? Así que, hermanos, creo que es importante que tengamos presente esto de la creación, que también tengamos presente que los sufrimientos, las aflicciones de este mundo que todavía tenemos que pasar, en realidad ni son comparables a lo que veremos, la gloria que recibiremos cuando seamos transformados, redimidos. Y mientras, ¿no es cierto?, tenemos este como primer fruto, dice primicia, ¿no es cierto?, que es el Espíritu en nosotros, y Él nos ayuda, el Espíritu nos ayuda a orar, ¿ya? Nos muestra la voluntad del Padre. ¿Mm? Así que continuaremos la próxima semana con lo que nos queda del capítulo 8. ¿Mm? Ingela, ¿quieres orar? Ya.
Gracias, Señor, por este estudio que tú nos has dado. Gracias porque podemos ir entendiendo tu palabra, porque tú nos guías y podemos ir aprendiendo más. Te pido que nos ayudes a seguir reflexionando en esto y a también aplicarlo de alguna manera en nuestra vida y estar esperando con paciencia y confianza tu venida. En nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta la próxima semana.